Bueno, buen día a todos, bienvenidos al curso de diseño hidrológico de máximas avenidas. En esta oportunidad desarrollaremos la clase número 3 denominada evaluación del periodo de retorno. Habíamos abordado ya en algunas clases anteriores una pequeña introducción para estimar algunos valores, algunos datos previos al diseño o dimensionamiento de caudales máximos que finalmente nos van a servir para poder dimensionar nuestras estructuras hidráulicas. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que puede alterar significativamente nuestro caudal de diseño. Entonces, el tema es el periodo de retorno o también es el periodo de recurrencia, como también se le conoce. Bien, entonces, para empezar rápidamente, ¿qué es el periodo de retorno? Este periodo de retorno, en realidad, una definición aquí muy sencilla. Imagino que algunos de ustedes ya tiene conocimiento acerca de lo que es un periodo de retorno. En realidad, saber lo que es un periodo de retorno es bastante sencillo, pero lo difícil viene al momento de cuantificar, al momento de elegir qué periodo de retorno le voy a poner a una obra. Eso es un poco complicado y justamente es lo que vamos a tratar de desarrollar con mayor detalle, sobre todo los criterios que debemos tomar para elegir un correcto periodo de retorno. Bien, el periodo de retorno o periodo de recurrencia es el tiempo promedio, nos dicen años, en que el valor de caudal pico de una creciente determinada es igualado o superado una vez cada t años. En este caso, el t vendría a ser nuestro periodo de retorno. Entonces, en nuestras propias palabras, podemos decir que el periodo de retorno es pues el lapso de tiempo que nosotros vamos a asumir en el cual se va a superar o igualar una crecida o una avenida máxima. Eso sería pues en pocas palabras. Ahora, otra cosa, cuando hablamos ya de periodo de retorno en hidrología, este término está estrictamente ligado ya con las probabilidades. Todavía no estamos entrando a fondo, sin embargo, ya vamos conectándolo un poco con este término de probabilidades. Entonces, ¿cuál es la relación con las probabilidades? El periodo de retorno con las probabilidades en realidad tiene una estrecha relación. La probabilidad de ocurrencia de un evento X, eh, cualquier evento, cualquier caudal que nosotros querramos comparar en realidad con un caudal también estimado por nosotros mismos, que sería el X minúscula, X sub t, en cualquier observación puede relacionarse con el periodo de retorno. Nos dice, acá tenemos dos expresiones muy básicas, muy conocidas. En la primera de ellas tenemos la expresión para determinar la probabilidad de un evento. Pero en este primer caso debemos conocer aquí, eh, a ver, debemos conocer en esta parte ya el periodo de retorno. Ahora, si es que conociendo la probabilidad nosotros queremos conocer el periodo de retorno, entonces tenemos aquí la segunda expresión. ¿Ok? Acá tenemos dos pequeñas expresiones, ¿no? Entonces, de esta manera estamos relacionando al periodo de retorno con las probabilidades de ocurrencia de un evento. A ver, un poco para que se entienda más claramente lo que son las probabilidades, al igual que en estadística muy básica, ¿por qué es uno entre el periodo de retorno? ¿Por qué eso es la probabilidad? Porque, a ver, si es que nosotros tuviéramos si tuviéramos en una caja, a ver, voy a hacer un ejemplo bastante rápido, bastante práctico para que se entienda un poco. Si en una caja tenemos, no sé, eh, vamos a ver, solamente dos esferas de colores, ¿no? Entonces, si es que yo voy a sacar una de esas esferas, ¿cuál va a ser la probabilidad? Como tengo solamente dos, vendría a ser el 2 el número de datos en realidad, el número total de elementos. Entonces,
En este caso, la probabilidad es que yo voy a sacar solamente una. Como voy a sacar solamente una de la caja, pero el total vendrían a ser dos, entonces esa probabilidad vendría a ser un medio. Esto es un ejemplo muy básico, sin embargo, está relacionado aquí al periodo de retorno. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿no? Acá tenemos un solo dato en la parte superior y en la parte baja tenemos todo el periodo de retorno, como ya lo vamos a ver también más adelante, para una aproximación empírica de la estimación del periodo de retorno. Bien, dos conceptos básicos sumamente importantes de conocer en este aspecto, lo que son las probabilidades, ¿no? Ok. Bien, vamos a, antes de continuar con esta presentación, vamos a abrir el otro archivo de clase. Antes de pasar a los ejemplos, tenemos aquí algunos ejemplos prácticos para que se pueda entender mejor el criterio que se toma o se adopta al momento de elegir un periodo de retorno. Entonces, antes de eso, vamos a abrir el archivo periodo de retorno, que está en PDF, y acá nos hace también un recuento. Es un complemento en realidad este documento, un complemento a la clase, a la presentación. Entonces acá nuevamente tenemos la definición de periodo de retorno, que ya lo pudimos apreciar. A ver, se filtran algunos ruidos. Si tuviesen alguna consulta, por favor, la pueden hacer en cualquier momento, ¿ah? Si es que creo pertinente, puedo parar la clase para detallar o desarrollar las consultas. Bien, como les decía, tenemos acá algunas definiciones de lo que es el periodo de retorno y acá tenemos una pequeña gráfica. Esto es lo que quería analizar antes de continuar con la presentación. Acá podemos apreciar los caudales diarios máximos de cada año. Entonces tenemos caudales máximos a nivel diario de acá 41 años, como podemos apreciar. Entonces, acá nos dice la media histórica de esta serie de 41 años resulta 14.9. Ahora, considerar, por ejemplo, el valor de 20. Este valor de 20 estamos asumiendo. Si es que regresamos a la presentación, hablábamos acá de un x minúscula, x sub t. Este vendría a ser el valor de 20, ¿no? Entonces, ese va a ser el valor con el cual yo voy a comparar esa probabilidad de que se iguale o se supere. Entonces, en ese punto nos dice trazar una recta. Acá vamos a encontrar el periodo de retorno. Trazar una recta a los 20 metros cúbicos por segundo. Acá se ha trazado una recta en color azul en la gráfica. Realizar el conteo de años transcurridos entre eventos mayores a 20. Entonces nos dice, ¿cada cuántos años se ha superado esta línea azul? Entonces, si es que nosotros nos ponemos a contar manualmente, esto es un poco para que se entienda también el significado de periodo de retorno. Por ejemplo, acá pasó un año, 2 años, para que se supere esta línea azul. A ver, voy a utilizar otro color acá. Acá vemos que ha superado, acá este caudal también ha superado, acá también ha superado. Todos estos puntos sobre la línea azul han superado los 20 metros cúbicos por segundo. Entonces, lo que vamos a contar es cada cuántos años se ha superado esos 20 metros cúbicos por segundo. Acá podemos ver desde el primero al segundo ha pasado 2 años, por ejemplo. Del segundo al tercero ha pasado 1, 2, 3, 4, 5 años. A ver, si es que bajamos un poco, tenemos aquí una expresión, acá lo podemos apreciar. Tenemos 2 años, 5 años, 2 años nuevamente. A ver, tenemos que acá habían pasado 2 años, aquí habían pasado 5 años, acá nuevamente han pasado 2 años, 2 años. A ver, no me ayuda muy bien acá la caligrafía. Pero decíamos, acá han pasado 2 años, acá han pasado 5 años, acá nuevamente 2 años, acá 1, 2, 3, 4, 5 años nuevamente, y así consecutivamente. Perdón. Entonces, en realidad, el periodo de retorno es estos números que estamos sacando acá, que vendrían a ser cada cuántos años se está repitiendo el evento de que el evento X, en este caso, estos vendrían a ser los eventos X mayúscula,
de que estos eventos X mayúscula puedan superar a esta X minúscula, como lo habíamos llamado en nuestra presentación, ¿no? Esa es la probabilidad que nosotros vamos a encontrar. Y de manera práctica o de manera manual, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer sacando un promedio. Tenemos acá 2, 5, 2, 5, y a eso le vamos a sacar un promedio, que es justamente lo que se les muestra aquí en la página número 2. Acá podemos ver, tenemos 10 valores. Entonces, sacando pues ese promedio, tenemos que 3.8 años. Entonces, la manera correcta de interpretar el periodo de retorno en esta gráfica sería que cada 3.8 años se iguala o se supera los 20 metros cúbicos por segundo. Entonces, quedaría un poco más claro ya el concepto de periodo de retorno. Bien, lo que significa, nos dice, considere varias centenas de años, el valor de 20 metros cúbicos por segundo es excedido en promedio una vez cada 3.8 años. Eso es justamente la definición de periodo de retorno, ¿no? Es decir, el periodo de retorno del valor de 20 metros cúbicos por segundo es de 3.8 años. Con otras palabras, el transcurso de un año cualquiera, esto ya es para un año, acá vamos a encontrar la probabilidad. De un año cualquiera se tiene una probabilidad de 1 en 3.8, o lo que sería lo mismo 1 entre 3.8. Entonces, de esa forma estoy encontrando la probabilidad, ¿no? Entonces, existe la probabilidad de que un 26% de que el caudal máximo sea igual o mayor a 20 metros cúbicos por segundo. Bien, por lo demás aquí tenemos algunas tablas, eso lo voy a dejar también para el final. Eso solamente quería explicarles este pequeño ejemplo y vamos a analizar acá el ejemplo ya de nuestra presentación que va a ser de manera muy similar, pero vamos a desarrollar varios ejemplos para que se pueda entender un poco más este tema. En esta tabla número 1 les estoy mostrando una serie de caudales máximos anuales. Pueden ser caudales diarios o pueden ser caudales máximos instantáneos. Si es que se cuenta con esa información es mucho mejor, porque es una información mucho más real. Por eso les decía, ¿no? Es importante contar con buena información de entrada para cualquier modelo en realidad. Entonces, si es que son caudales máximos instantáneos, eso va a ser mucho mejor, porque nosotros queremos determinar el caudal máximo más alto. Y si tenemos caudales máximos diarios, también nos va a servir, pero no no con toda la precisión que nosotros quisiéramos. Bien, entonces en esta tabla les muestro, en realidad son, a ver, 10 años, 20, 30, 39 años. Tenemos, es un pequeño río. Acá tenemos el número de años, el 70, 71, 72, el 73, así hasta el 2008. Son 39 años de datos de caudales máximos anuales. Ahora, lo que vamos a hacer, acá tenemos ya el ejemplo 1, nos dice, eligiendo por conveniencia un caudal de 10 metros cúbicos por segundo, se desea determinar su periodo de retorno y la probabilidad de que dicho evento sea igualado o excedido en cualquier año con los registros históricos de la tabla 1. Bien, básicamente, entonces, lo primero que vamos a hacer es muy parecido al ejemplo que les mostré del archivo de complemento, ¿no? Entonces, a ver, nos dice años de excedencia. Acá tenemos estos años. ¿Cuántos años han pasado? Estos son los intervalos, o sea, cada cuántos años se ha superado, en este caso, los 10 metros cúbicos por segundo. A ver, si regresamos a la tabla, podemos ver, acá se ha superado los 10, por ejemplo, el siguiente se ha superado a la 1, 2, a los 3 años, el siguiente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a ver, 9, acá lo tenemos, cada 3 años, acá se ha repetido cada 9 años, cada 11 años, cada 5 años. Entonces, al final, sacando un promedio, tengo un periodo de retorno de 7 años, ¿ok? Entonces, cada 7 años puedo decir que se ha superado o igualado los 10 metros cúbicos por segundo. Ya tengo mi periodo de retorno. Como han podido ver, es bastante sencillo, ¿no? Pero lo estamos haciendo de manera manual de datos ya existentes, cuando tenemos datos. Ahora, la otra parte de la pregunta nos dice estimar la probabilidad
de que dicho evento sea igualado o excedido en cualquier año con los registros históricos de la tabla. O sea, ¿cuál es la probabilidad? Ya tengo el periodo de retorno, ahora quiero saber cuál es la probabilidad. Si regresamos a nuestra tabla, acá donde teníamos la expresión, esta es la probabilidad, ¿no? 1 entre el periodo de retorno. Es una expresión muy sencilla. Entonces acá tenemos que periodo de retorno 7 años y nuestra probabilidad sería 1 entre 7, así de sencillo. Entonces tendríamos que la probabilidad de que el caudal sea superado o supere o iguale los 10 metros cúbicos es de 14.3%. Quedaría resuelto este primer ejemplo. Bien, eso sería de manera manual, como les decía. Ahora, existen algunas metodologías o recomendaciones para adoptar un periodo de retorno ya de diseño, ¿no? El ejemplo anterior o los ejemplos anteriores que hemos visto, como les decía, es en base a los datos que hemos tenido, datos reales. Ahora, en esta clase vamos a manejar estas tres metodologías. Una es por aproximación empírica, la otra es por el análisis de riesgo y también por el análisis hidroeconómico. ¿Ok? Y finalmente, una cuarta metodología que no es una metodología como tal, sino que existen muchas recomendaciones. Existen tablas, existen bibliografía, existen libros, investigaciones también, que siempre pues nos dan algunas recomendaciones, ¿no? Ahora, es importante también, antes de continuar, que consultemos todas nuestras normas técnicas, todos los reglamentos, normas técnicas, porque en ellos, en esos documentos, a veces se nos da unas recomendaciones según el tipo de obra, según los riesgos y según otros parámetros, ¿no? Entonces, en realidad, al momento de realizar un diseño es importante siempre consultar esos reglamentos. Pero quiero dejar en claro también que después de realizar un análisis técnico de esto, del periodo de retorno, hablando específicamente, el profesional tiene la capacidad de cambiar tal vez o de elegir un periodo de retorno que no esté en una norma técnica, pero para eso tiene que sustentarlo, ¿no? O sea, tiene que ir siempre también por el lado de la seguridad, o sea, no le puede bajar. En realidad las normas técnicas son pues estándares mínimos, por así decirlo, pero si el profesional considera que debería considerar un periodo de retorno mayor al que dice la norma, entonces bienvenido, ¿no? Y eso se tiene que justificar, eso es correcto. Ok. Bien, un nivel de diseño hidrológico en la escala de diseño es la magnitud del evento hidrológico que debe considerarse para el diseño de una estructura o proyecto. Bien, las formas para determinar el valor de diseño hidrológico, como les decía, son las siguientes, ¿no? Aproximación empírica, análisis de riesgo, análisis hidroeconómico. Vamos con la primera metodología, que es la aproximación empírica. Esta aproximación empírica en realidad es bastante sencilla, se basa en la fórmula de las probabilidades empíricas, que son también ampliamente conocidos, también como la probabilidad de Weibull, también lo conocen, que básicamente depende del número de datos. ¿Sí? Acá lo podemos apreciar. Entonces, esta es la expresión que vamos a utilizar para estimar una probabilidad de que un evento máximo ocurra y en base a ello tener pues un periodo de retorno. En este caso, el n vendría a ser el número de datos en e mayúscula y el n minúscula sería los años proyectados o nuestro periodo de retorno que vamos a asumir nosotros. Entonces, solamente recordar esta pequeña expresión porque vamos a desarrollar un pequeño ejemplo. Acá tenemos un ejemplo número 2. Nos dice, por aproximación empírica, calcular la probabilidad de que el evento más extremo de la tabla 1, la primera tabla que les mostré, sea igualado o excedido durante los 30, 50 y 100 años. A ver, estos 30, 50 y 100 años vendrían a ser nuestros posibles periodos de retorno. Yo quiero ver o evaluar la probabilidad de que el caudal máximo de la tabla anterior se repita en estos años. Si recordamos, teníamos 39 datos.
Entonces, la solución va a ser bastante sencilla. Acá tenemos el número de datos o el valor n de la expresión y acá tenemos el valor n minúscula, ¿no? Y luego reemplazando esa expresión, acá este 69 sería la suma del 39 más el 30 y tendríamos acá el valor de 69, 30 entre 69 y eso nos da este valor, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá, el 0.435, viene a ser la probabilidad. A ver, si es que analizamos un poquito mejor o interpretamos un poco estos resultados, tendríamos que es 43.5% probable de que el caudal máximo se repita en los próximos 30 años, el caudal máximo de la tabla 1, ¿no? Básicamente. De igual manera, para el otro periodo de retorno, estos son periodos de retorno, como les decía, en realidad acá estamos probando, no sé cuál elegir todavía, estoy probando y ya con las probabilidades podré elegir, ¿no? Tengo 30, 50 y 100. Entonces estoy probando. Para 30 años de periodo de retorno tengo esta probabilidad de que se repita. Para los próximos 89 años tengo mayor probabilidad, lógicamente. Para 100 años tengo mayor probabilidad. A ver, ¿por qué? Mientras subo el periodo de retorno, la probabilidad va subiendo. Lo que pasa es que mientras más años yo tenga, lo más probable es que se tenga caudales más altos. Entonces, los picos, mientras más años yo le dé, es más probable que se repita un evento anterior. ¿Ok? Entonces, estas serían pues las probabilidades, ¿no? Para cada uno de los casos. Diríamos acá, en todo caso, a ver, para responder un poco la pregunta, sería la probabilidad de que el caudal máximo de la tabla 1 sea superado en los próximos 30 años es de 0.43. De igual manera acá, la probabilidad de que el evento máximo sea superado en los próximos 50 años es de 0.56. De igual manera acá, la probabilidad de que el evento máximo sea superado en los próximos 100 años es de 0.79. Como podemos ver, estas probabilidades van incrementándose, ¿no? Van incrementándose. Ahora, si es que yo le doy 1000 años, por así decirlo, esta probabilidad es probable que esté muy cerca al 0. Perdón, al 1. ¿Por qué? Porque es un periodo de retorno muy largo. Entonces, en 1000 años es muy probable que se repita ese caudal que se ha observado en solo 39 años. Bien, entonces de esa forma quedaría resuelto este ejemplo. Vamos a ver la siguiente metodología para estimar un periodo de retorno. Entonces, lo otro, esto se estima bastante, está en bastantes textos, bastante bibliografía, lo que es el análisis de riesgo. Y tiene una base técnica, sin embargo, también hay que asumir algunos valores. Entonces, también es necesario tener un criterio técnico acá para elegir algunos parámetros. Una estructura para el control de aguas puede fallar si la magnitud correspondiente al periodo de retorno de diseño T se exceda durante la vida útil de la estructura. Acá ya ingresa otro término que es la vida útil de la estructura. ¿A qué se refiere con la vida útil de la estructura? Básicamente no es más que esto también se diseña de acuerdo a los materiales, a los métodos de construcción que yo vaya a tener. Se estima pues que las obras hidráulicas tengan una vida útil, por ejemplo, una pequeña captación puede tener una vida útil de 30 años, una vida útil de 50 años aproximadamente. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es la vida útil de una estructura? Eso existen también algunas recomendaciones, pero básicamente depende del tipo de materiales que yo estoy utilizando. Por ejemplo, si es que es una captación que está pues muy bien reforzada, con concreto armado, no sé, tiene los agregados de mejor calidad, entonces voy a tener una vida útil más larga, ¿no? Mi estructura va a durar más. Si es que yo tengo, por ejemplo, una captación, no sé, de mampostería, eh, quizá de materiales pues mucho más flexibles, menos duraderos, entonces voy a tener una vida útil de la estructura de unos, no sé, 20 años, 30 años aproximadamente, ¿no?
Entonces, a eso se refiere la vida útil de la estructura. Este riesgo hidrológico de falla se puede calcular según. A ver, cuando hablamos acá de riesgo hidrológico de falla, en realidad no estamos hablando tanto de falla de la estructura, sino del riesgo de que el evento hidrológico se pueda repetir. O sea, el evento máximo, el evento esperado, se vaya a repetir. A eso se refiere más el riesgo hidrológico de falla, que lógicamente ese caudal puede hacer fallar a una estructura, ¿no? Pero para que falle una estructura intervienen también otros factores, ¿no? O sea, no solamente es el caudal. Entonces, cuando hablamos de riesgo hidrológico de falla, en realidad es el riesgo de que se pueda repetir ese evento extremo que me puede hacer fallar mi estructura. Bien, acá tenemos unas expresiones también que se han determinado, son ampliamente difundidas para estimar ese riesgo de falla. J vendría a ser la probabilidad de que este evento máximo, este vendría a ser nuestro evento máximo, a ver, nuestro evento máximo supere o iguale a este valor de comparación, que yo lo llamo así, ocurra por lo menos una vez en n años, ¿no? Donde n años viene a ser la vida útil de la estructura. Entonces, vamos a utilizar esta pequeña expresión. Vamos a ver acá, vamos a desarrollar el ejemplo 3. Acá también vamos a entrar un poco a las probabilidades. Calcular la probabilidad de que el caudal máximo anual exceda los 10 metros cúbicos por segundo al menos una vez durante los próximos 30, 50 y 100 años. Recordamos la tabla 1 nuevamente, utilizar los datos de la tabla 1, que es la tabla de esta presentación. No, solamente vamos a aplicar aquí ya nuestra fórmula, porque está todo claro. Entonces, acá tenemos nuestro periodo de retorno, ¿no? De nuestra tabla 1 teníamos el periodo de retorno de 7 años. Ahora, el n vendría a ser en este caso, vamos a ver, sería, a ver un momento, n años, que sería la vida útil de la estructura, ¿ok? Entonces, estamos hablando acá de la vida útil de la estructura. El periodo de retorno, ojo con eso, y no hay que confundirnos todavía, es el 7. Ese es el periodo de retorno. Acá, estos 30, 50, 100 años viene a ser la vida útil de la estructura. ¿Ok? De esa manera, a ver, para 30 años tengo una probabilidad de 99.2. ¿Ok? Entonces, podemos ver que está muy cercano a 1. A ver, lo que pasa es que nuestro periodo de retorno es 7 años. O sea, en 7 años se iguala o se supera los 10 metros cúbicos por segundo. Entonces, en 30 años es muy probable que se supere, ¿no? O sea, ¿cuántas veces está contenido el 7? Acá en 30 está 4 veces. 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, más o menos, ¿no? 4 veces está contenido dentro de estos 30 años. Entonces, es muy probable, ¿no?, que ese caudal máximo que supera los 10 metros cúbicos por segundo en 30 años se repita. Ahora, en 50 años es mucho más probable. En 100 años es mucho más probable que se repita ese evento de superar los 10 metros cúbicos por segundo. Entonces, como podemos ver, acá también tenemos una tendencia ascendente, ¿no? Mientras más largo sea el periodo de vida útil, de análisis, va a ser mucho más probable que se repita. Entonces, eso vendría a ser aquí el riesgo hidrológico. ¿Ok? Entonces, acá tenemos una gráfica, es una representación solamente del ejemplo anterior. Acá lo podemos ver, a los 30 años, a los 50 años y a los 100 años, ¿no? Aproximadamente ahí. Entonces, eso nos va a dar aquí al periodo de retorno. Ahora, acá es importante que vamos a tener aquí el riesgo mayor, que va a tender a 1. Perdón, esto no parece un 1. Esto parece un 1. Y para acá vamos a tener un valor de 0, ¿no? Entonces, esa es la tendencia de este gráfico. Entonces, por acá tenemos, por ejemplo, un riesgo de 0.05. Ahora, al momento de elegir un periodo de retorno, y en esto se basa esta metodología, yo voy a asumir un riesgo. Si es que yo no quiero que se repita ese caudal máximo observado o el caudal máximo que voy a asumir, voy a elegir un riesgo de falla bajo. Ahora, si es que yo elijo un riesgo de falla, por ejemplo, acá de un 5%,
A ver, para una vida útil de los 30 años también, por ejemplo, voy a, voy a subir aproximadamente. A ver, mejor voy a utilizar una recta, ¿sí? Para mejorar acá nuestros gráficos. A los 30 años voy a elegir el riesgo de falla de 5%. Voy a ver acá, intersectando acá nuestra tabla, voy a tener un periodo de retorno incluso sobre los 1000 años de periodo de retorno. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ese evento máximo se repita. Entonces, ese riesgo, ¿no? Depende acá del riesgo que yo adopte. Pero 5% es un valor bastante bajo en realidad. En estructuras hidráulicas se hablan de riesgos de 10%, de 20%. Ahora, es importante también saber qué riesgo voy a adoptar y eso también lo vamos a tener en cuenta. A ver, me parece que hay algunas consultas. A ver, un momento, por favor. Em, eh, ¿Hay consultas? O me ha parecido ver, creo que no hay consultas. Bueno, en ese caso vamos a continuar. Como les decía, si tienen alguna consulta me la pueden hacer llegar en cualquier momento. Bien, entonces como les estaba explicando en esta parte, eh, el detalle aquí y el criterio del profesional está en saber elegir el tipo de riesgo, ¿no? El valor de riesgo. ¿De qué depende el riesgo que yo voy a adoptar? De la importancia de la obra. Por ejemplo, si es que se trata de una represa que aguas abajo de ese cauce donde se va a construir la represa tenemos un poblado, no sé, un centro poblado, tenemos varias casas, varias viviendas, entonces hay vidas humanas en juego. Entonces yo debo adoptar un riesgo de falla bastante bajo. Entonces, básicamente eso significa pues que sea poco probable que mi evento máximo se repita. Y para eso me va a salir un riesgo perdón, un periodo de retorno bastante alto. Normalmente en represas pues se trabaja con periodos de retorno de 500 años, por ejemplo. Ok, entonces, básicamente, ¿no? Ahora, si es que se trata de, por ejemplo, una captación en un riachuelo, donde si es que fallara esa estructura, no me generaría pues daños, por ejemplo, a la vida humana o la vida de los animales, solamente quizá algunas pérdidas económicas pequeñas. Entonces, ahí yo puedo asumir un riesgo de falla un poco más alto, tal vez un 30%, un 50%, y eso me va a generar un periodo de retorno más bajo. Ahora, un periodo de retorno más bajo también significa menos costo de la obra. Si es que yo escojo un periodo de retorno más alto, lógicamente me va a salir una estructura mucho más grande para que soporte esa avenida máxima, pero va a salir mucho más costosa. Bien, eso básicamente. Entonces, respondiendo un poco aquí al ejemplo número 3, nos dice calcular la probabilidad de que el evento máximo anual exceda los 10 metros cúbicos por segundo, al menos una vez durante los próximos 30, 50 y 100 años, utilizando los datos de la tabla 1. Ok, entonces, como les decía, ¿no? Estos riesgos son los que nosotros vamos a asumir en estos riesgos. A ver, vamos al siguiente acá. Estos son los riesgos que vamos a ver. Este gráfico es sumamente importante porque aquí entra a tallar el criterio del profesional. Como les decía, si es que yo tengo una represa que aguas abajo, pues existen viviendas o existen poblados, por ejemplo, yo voy a asumir un riesgo de falla bastante bajo. ¿Por qué? Porque está en juego la vida humana. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. Y por el contrario, si es que es una obra tal vez no tan importante, que de fallar no me causaría daños significativos, tal vez algunos daños materiales pequeños. Entonces, puedo asumir un riesgo un poco mayor. Y ahí radica, como les digo, la importancia, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver un poco por acá. Lo anterior se refiere a la incertidumbre hidrológica, es justamente lo que les estaba comentando del riesgo de falla hidrológico. En realidad no es un riesgo de que vaya a fallar nuestra estructura, sino es el riesgo de que se vaya a repetir ese evento máximo, ¿no? Para un periodo de retorno determinado. Otras clases de incertidumbre son difíciles de calcular, tales como las tecnologías hidráulica y estructural. Claro, es que
en realidad el riesgo de la estructura no solo depende de la hidrología, sino también de la estructural, de construcción, de operación, de mantenimiento, ¿no? Esos son los otros riesgos que podrían llevar a fallar una estructura. En estos casos se adopta un factor de seguridad o un margen de seguridad. Al, a nuestro periodo de retorno elegido, por ejemplo acá, no sé, asumo un riesgo tal para 50 años y me sale un periodo de retorno, no sé, de 50 años, a este valor de 50 años yo todavía le puedo asignar un porcentaje o un factor de seguridad. ¿Para qué? Para asegurarme de que no vaya a fallar la estructura. ¿Y por qué o en base a qué se asume ese factor de seguridad? Justamente porque el riesgo de falla no solamente depende de la parte hidrológica, sino de la parte hidráulica, estructural y de construcción y de mantenimiento, operación, entre otras, ¿no? Entonces, por eso se asigna o se toma en cuenta un factor de seguridad adicional. Eso es bastante importante. Bien, de la misma gráfica anterior seguimos en la metodología del riesgo de falla. Ya despejando nuestro valor de periodo de retorno, tendríamos esta expresión, ¿no? Que es ampliamente conocida tal vez. Lo encontramos en varios textos. Ventechó, por ejemplo, es uno de los textos básicos o más detallados de la hidrología, tal vez de nuestro medio, ¿no? Entonces, a ver, tenemos por acá el riesgo de falla, que lo vamos a asumir. Ese es el riesgo de falla. Depende a la importancia de la obra, ojo con eso. Y por aquí tenemos el N minúscula, que viene a ser el periodo de vida útil de una estructura, que va a depender de los materiales o de las técnicas que yo voy a utilizar para la construcción, ¿sí? Entonces, esta vida útil, como les decía, en promedio, una obra hidráulica pequeña, regular, sus 50 años. Si es una represa, la vida útil son 100, 200 años, de acuerdo al tamaño, a la importancia. Entonces, con eso se trabaja, ¿no? Y cuando hablamos de riesgos, también hay recomendaciones que también ya lo vamos a ver, está en las tablas que vamos a consultar. Ok, entonces de esa forma tendríamos acá esa expresión. Ahora vamos a realizar otros ejemplos. Acá, por ejemplo, el ejemplo 4 nos dice determinar el periodo de retorno para un riesgo de falla de 25% y una vida útil de 30 años de la estructura. Acá podemos ver, ¿no? Este 25% es el valor estimado y la vida útil de la estructura sale también con criterio, pero de un método constructivo, por ejemplo, de los materiales de construcción. Ahora nos dice cuál es el caudal máximo anual en la tabla 1 para dicho periodo. Esto de cuál es el caudal máximo todavía no, porque esto ya es netamente el diseño, eso lo vamos a ver más adelante. Solamente vamos a determinar el periodo de retorno en esta oportunidad, porque acá ya entra los ajustes probabilísticos y eso todavía está programado en una siguiente clase. Sin embargo, solamente aplicando acá esta expresión, la expresión anterior, podemos ver que estamos dando respuesta a la primera parte de este ejemplo, donde tenemos acá el 0.25, que es el riesgo de falla, y el 30, que viene a ser los años de vida útil de la estructura. ¿Sí? Es una captación, debe ser una pequeña captación. Entonces acá tenemos un periodo de retorno de 100 años, 104 años. Ahora, yo puedo asignarle, como les decía, un factor de seguridad. Yo, a pesar que me da 104.8 años, yo puedo asumir, por ejemplo, un periodo de retorno de 150 años. ¿Por qué? Porque le estoy dando un factor de seguridad. Eh, entonces hay que tener cuidado. Ahora, por el contrario, yo le podría dar también sus 80 años o 90 años, pero hay que justificarlo, ¿no? Y eso radica justamente en la importancia de la obra. Por ejemplo, si es que estamos hablando de drenaje de carreteras, por ejemplo, depende también del tipo de carretera, si es una carretera principal, si es tal vez es una trocha, entonces de eso va a depender también el valor o el que yo adopte del periodo de retorno. Bien, tenemos un quinto ejemplo acá. Determinar el periodo de retorno para un riesgo de falla de 15% y una vida útil de
100 años de la estructura, ¿ok? De igual manera, reemplazando solamente la expresión, pero acá podemos ver un menor riesgo, una vida útil más grande, tenemos un periodo de retorno mucho más grande, 615.8 años. De igual manera, yo puedo asumir 600 o puedo asumir 650, por ejemplo. Entonces, el criterio ahí del diseñador entra en juego. Y acá tenemos un último ejemplo. En esta parte nos dice determinar el caudal máximo que ingresará a un embalse cuya estructura es una presa de 30 metros de altura para una vida útil de 100 años, utilizando la información de la tabla 1. Aguas abajo de la presa solamente puede ocurrir daños materiales en caso de inundación. Ahí está. Este es el ejemplo al que yo quería llegar para explicar un poco esta parte, ¿no? A ver, determinar el caudal máximo que ingresará, bueno, antes de determinar el caudal máximo, vamos a determinar nuestro periodo de retorno, que es justamente lo que estamos estudiando en esta clase, ¿no? Esto es lo que vamos a determinar primero, pero vamos a ver la información que nos da, nos dice una presa de 30 metros de altura, es una presa pequeña, por así decirlo, ¿no? No es una gran presa. Entonces acá tenemos una vida útil de 100 años, que es un valor también estimado, es un valor estándar, utilizando la información de la tabla 1. Bien, entonces lo que nos faltaría conocer acá, en realidad el valor acá de vida útil ya nos están dando, ¿no? Que serían los 100 años. Esto ya nos están dando acá explícitamente. Lo que no nos están dando es este riesgo de falla. Esto no nos están dando explícitamente, pero nos están diciendo que aguas abajo de la presa solamente puede ocurrir daños materiales, ¿sí? Entonces, como podemos apreciar, no sería pues no causaría muchos daños de fallar esta represa, porque solamente puede ocurrir daños materiales, entonces no hay riesgo de pérdidas de vidas humanas, por ejemplo. Entonces se ha asumido acá un valor de 15%. Esto, en realidad, esta es la clave para tener un buen diseño de periodo de retorno, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que yo voy a asumir? Entonces, acá con un 15% tenemos un valor de 615 años de periodo de retorno. Como podemos ver, es una represa, es un valor aproximado, ¿no? Ok. Ok, entonces vamos a continuar. Ahora, si es que este mismo ejemplo nos dijera, por ejemplo, que aguas abajo de la represa existe un pequeño poblado, entonces en esa parte yo podría asumir un riesgo acá mucho menor, tal vez un 10% o un 5%. ¿Por qué? Porque no me conviene que mi estructura falle, porque está en juego vidas humanas. Bien, esto ya es para la parte de los caudales, lo pueden revisar, lo pueden ir revisando ya mientras entramos a este tema de los modelos probabilísticos, pero esto ya lo vamos a ver a más detalle en las siguientes clases para determinar ya un caudal de diseño. Bien, y acá hemos llegado al penúltimo en realidad, a la penúltima metodología para estimar un periodo de retorno. Habíamos visto ya la metodología empírica, habíamos visto la metodología del riesgo de falla y en esta oportunidad vamos a ver el análisis hidroeconómico. A ver, el periodo de retorno de diseño óptimo puede determinarse si se conocen tanto la naturaleza probabilística de un evento hidrológico como el daño que resultaría si éste ocurre sobre un rango posible de eventos hidrológicos. Ok, entonces acá vamos a ingresar ya un poco de costos de obras. Bien, y básicamente la metodología consiste en analizar un gráfico como este. Ahora, ¿cómo se construye un gráfico como estos? Se construyen con datos anteriores, con experiencia de los diseñadores, con proyectos anteriores, con experiencias de fallos, por ejemplo. Con eso se construye este gráfico. Ahora vamos a analizar qué significa cada una de estas gráficas. Bien, en esta gráfica, en el eje horizontal, tenemos el periodo de retorno. Este periodo de retorno, como podemos apreciar, mientras más a la derecha, va a ser un periodo de retorno mucho más grande. Y el costo
tenemos en el eje vertical, mientras más alto, más arriba esté, va a ser un costo mayor. Ahí tenemos, ¿no? Tenemos periodo de retorno, eje horizontal, eje vertical, costo. Entonces, lo primero que vamos a analizar es el costo por daños de una obra. A ver, ¿cómo se analiza el costo por daños de una obra? Cuando yo elijo un periodo de retorno pequeño o bajo, normalmente el, el costo por daños va a ser alto. ¿Por qué? Porque estoy eligiendo un periodo de retorno bajo, eso significa que mi estructura también va a ser pequeña. Y si mi estructura es pequeña, acá ya entra otro factor, el costo de mi obra también va a ser pequeña. Acá lo podemos ver. En esta parte tenemos el costo de la obra, ¿no? Entonces, tengo un periodo de retorno bajo, el costo de mi obra también es bajo, pero, acá viene el pero, el riesgo, en esta parte, el riesgo por daños que pueda ocasionar en mi estructura va a ser grande, como podemos ver. Ahora, mientras más grande sea este periodo de retorno, por ejemplo, por aquí, sin valores, así nada más en la gráfica, mientras más grande sea mi periodo de retorno, el costo de mi obra va a aumentar un poco en relación al caso anterior, va a incrementarse un poco y lo que va a disminuir un poco, mientras más grande el periodo de retorno, va a disminuir un poco el riesgo por falla, ¿no? Por daños, perdón. Va a disminuir un poco el riesgo por daños. Ahora, si es que yo elijo un periodo de retorno bastante grande, por acá, por ejemplo, este es mi periodo de retorno de diseño, el costo por daños va a ser pequeño. ¿Por qué va a ser pequeño? Porque voy a tener una estructura grande. Un periodo de retorno grande, una estructura grande, pero acá vuelta entraría esta parte, a ver, vamos a ver, esto era con rojo, y acá lo que quería señalar era que el costo de mi obra, por el contrario, vuelta sería un costo muy alto de mi estructura, ¿no? Entonces tengo acá periodo de retorno grande, costo por daños pequeño, pero el costo de mi obra es demasiado grande, entonces de igual manera, ¿no? Incluso eligiendo esto, por ejemplo, tendría acá superior a lo primero que habría elegido. Entonces, la idea de esto es buscar un punto de equilibrio entre el periodo de retorno, el costo de la obra y el costo por daños, ¿no? O sea, de fallar mi obra, ¿cuál sería el costo de reconstrucción o de corrección de esos daños? Entonces, para ello, voy a borrar esto. Espero que esté claro. Si tuviesen alguna consulta, por favor, me la hacen llegar. Lo que vamos a hacer aquí es encontrar esta gráfica, a ver, esta gráfica que estoy remarcando en azul, ¿sí? Esta todavía no la hemos analizado las anteriores, pero todavía no esa gráfica. Entonces, ¿cómo encuentro yo esa gráfica? Solamente sumando las gráficas anteriores. Por ejemplo, yo tengo aquí este valor, a eso tendría, a ver, voy a hacerlo acá muy cerca, voy a utilizar líneas mejor. A ver, decía que esta es la gráfica que vamos a analizar en este momento y en esta parte voy a utilizar otro color y en líneas rectas. Por ejemplo, al elegir yo cualquier periodo de retorno, voy a ver que tendría esto, ¿no? Entonces, ya con azul, este resultado en color azul vendría a ser la suma de las dos gráficas anteriores. Ahí. Entonces, este valor vendría a ser la suma de esta gráfica del costo por daños más la suma aquí del costo de la obra, ¿no? Entonces, para este punto específico del periodo de retorno. Y eso me va a dar esta gráfica vertical en color azul que tenemos acá. Esa va a ser, de esa forma voy a construir esta gráfica de color azul, que básicamente va a ser la suma aquí de ambas gráficas, en todos los casos. Ahí, de igual manera por acá, tengo aquí, tengo un bajo costo por daños, pero acá tengo un alto costo
de la obra, ¿no? Y la suma de ellos me va a dar aquí esta gráfica como resultado. Bien, entonces esa es la técnica de estimar esta curva superior. Ahora, ya tengo la curva superior, ¿cómo elijo mi periodo de retorno óptimo? Para ello solamente voy a identificar acá un punto de inflexión o un punto bajo. En este caso el punto bajo vendría a estar acá, en esta parte, en la línea punteada roja. Esto vendría a ser justamente acá mi periodo de retorno de diseño, un periodo de retorno óptimo. ¿Ok? Entonces esto está de la mano pues de la economía, o sea, no solamente es un criterio técnico, porque si se tratara solamente de criterio técnico, yo digo, hay que darle un periodo de retorno de 1000 años, mi estructura nunca va a fallar, pero eso sería pues un proyecto demasiado caro. Entonces ahora, a ver, las autoridades o los encargados de la ejecución van a decir, no, yo no voy a construir eso porque eso es demasiado costoso, o sea, ahí se está yendo tal vez el costo de 3 obras en una sola. Entonces, por eso es que surge este método de mezclar un poco la parte técnica del periodo de retorno con la parte económica, ¿no? Entonces tenemos acá este criterio para escoger un periodo de retorno óptimo. Bien, básicamente este sería el tercer método, así ya más técnico, ¿no? Ahora, en esta misma presentación, antes de culminar esta parte, hablábamos aquí de 4 metodologías. Entonces ya vimos la aproximación empírica en base a los datos registrados, análisis de riesgo en función al riesgo que vamos a adoptar y el análisis hidroeconómico. Ahora, otra parte tenemos por acá las recomendaciones técnicas. Para ello, también como les decía, es importante consultar pues los manuales, las normativas, los reglamentos de cada uno de sus países, lógicamente. Es importante, pero es bueno contrastarlo siempre con estas metodologías un poco más técnicas, ¿no? No solamente quedarnos con las recomendaciones técnicas. Por eso yo lo he puesto con un asterisco y al final, porque no solamente debemos dejarnos llevar por estas recomendaciones, porque muchas de ellas pues han sido generadas de manera general en algunas zonas para sus propias experiencias. Sin embargo, en Sudamérica o en Latinoamérica tenemos pues geografías bastante variadas, por ejemplo, entonces los riesgos son únicos de cada uno de los proyectos. Entonces, estas son solamente recomendaciones, no se deben tomar como valores reales o valores exactos. Ok, eso sería pues, a ver, en cuanto a esta presentación, si tuviesen algunas consultas, o si no, en esta parte ya de manera más rápida, en realidad con los ejemplos me parece que ha quedado bastante claro, pero en el material adicional que se les ha brindado, que se ha colgado también en la página web, tenemos también lo que es el periodo de retorno. Esto lo vamos a analizar ya un poco más rápido, porque estas son tablas y son justamente las recomendaciones. Acá les he brindado, he recopilado algunas tablas de bibliografías conocidas, por ejemplo acá de Billón, del libro de Hidrología Estadística, periodo de retorno para estructuras menores. ¿A qué se refiere estructuras menores? Tenemos puentes sobre carretera importante, un periodo de retorno de 50 a 100 años. Entonces, acá mismo incluso nos indica, ¿no? No nos da un valor exacto, sino que nos dice, puedes elegir entre 50 y 100 años. Entonces, dependerá mucho del criterio del diseñador, de las condiciones propias de la zona o del proyecto. Un puente sobre carretera menos importante o alcantarilla sobre carretera importante, podemos ver 20, 25, por ejemplo. Es importante, como les decía, también consultar las normas técnicas, ¿no? Por ejemplo, en Perú también existen recomendaciones en la OS 060 para lo que es drenaje pluvial. Ahí tenemos recomendaciones según los tipos de drenes, ¿no? Existen drenes primarios, secundarios, de esa forma se le asigna estos periodos de retorno. Pero es importante, aparte de contar con estas tablas o recomendaciones, sería importante hacer los análisis que hemos visto ya en los ejemplos anteriores.
Por acá otras recomendaciones: alcantarilla sobre camino secundario, va bajando de 5 a 10 años, drenaje lateral de los pavimentos, donde se pueden tolerarse encharcamientos con lluvia de corta duración, de 1 a 2 años. Para cunetas, por ejemplo, que son los drenajes longitudinales de las calles o de las carreteras, se toma en cuenta una duración de 2 años a 5 años incluso. Drenaje de aeropuertos, 5 años. Drenaje urbano, de 2 a 10 años. Depende del tipo de obra, depende de la alcantarilla, el sumidero que yo vaya a realizar. El drenaje agrícola, recomendación de 5 a 10 años. Muros de encauzamiento, de 2 a 50 años. ¿Ok? Periodo de retorno para estructuras civiles en general. Está en función del número de vehículos, por ejemplo. De 0 a 400 vehículos por día, 10 años; de 400 a 1700 vehículos por día, de 10 a 25 años, y así sucesivamente, ¿no? Pero son recomendaciones. Lo que pasa, y el error tal vez que nosotros cometemos, y me incluyo, porque alguna vez me he quedado solamente en estos cuadros y no he indagado otras metodologías o otros criterios para adoptar este periodo de retorno, que es tan importante para el dimensionamiento de una estructura. Como les decía, este término de periodo de retorno en realidad me va a definir, influye de tal manera que me puede hacer que mi obra sea una buena obra, o mi estructura o mi obra vaya a fallar. Por eso el periodo de retorno es sumamente importante en el diseño hidrológico de máximas avenidas. En realidad depende básicamente del periodo de retorno que yo vaya a elegir. Bien, recomendaciones, tenemos acá las fuentes, lo pueden buscar tal vez para ahondar un poco más acerca de estos cuadros. El material ya queda para ustedes, lo pueden revisar. Periodo de retorno para obras hidráulicas en carreteras, nuevamente grandes puentes, pequeños puentes y alcantarillas. Acá podemos ver 100 años, 50 años, 25 años. Por ejemplo, teniendo estas tablas, podríamos analizar los riesgos, ¿no? Los riesgos de falla que se adoptan, asumiendo estos periodos de retorno. ¿Qué más? Tenemos, según áreas a proteger, para zonas urbanas importantes, redes de transporte y grandes plantas industriales, periodos de retorno de 100 años. Regiones agrícola e industrial, 50 años. Zonas agrícolas, de 7 a 20 años. Áreas forestales y planicies de inundación, nos dice menores o iguales a 10 años. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos por acá periodos de retorno para el diseño de vertederos de embalses. Este también es un factor muy importante. Lo que pasa es que cuando se trata de un embalse o de una represa, en realidad la seguridad que debemos adoptar debe ser bastante grande, porque una es que de por sí es una inversión bastante grande hacer este tipo de proyectos. Entonces, incluso una falla de la estructura generaría pérdidas económicas muy, muy grandes. Serían pues presupuestos tal vez para otro tipo de obras que se vaya a desperdiciar en una obra que falle, ¿no? Una obra de este tipo. Puede, el dinero derrochado, por así decirlo, en un tipo de obra que falle, podría ser utilizado tal vez en educación, en salud, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, no solamente por las vidas humanas, sino por la envergadura de estos proyectos. Entonces, por eso es que acá pueden apreciar que estos periodos de retorno, en realidad incluso acá también nos dice que son mínimos, o sea que de acuerdo a la importancia, a la envergadura de la obra, se puede asumir más de estas recomendaciones. Estas son solamente valores mínimos. Por ejemplo, para presas de tierra nos dice un periodo de retorno de 1000 años. ¿Por qué una presa de tierra tiene un periodo de retorno más grande en comparación de una cortina de concreto, por ejemplo? En este caso está a la mitad. Lo que pasa es que una estructura o una represa de concreto es mucho más resistente a la erosión o a soportar una máxima avenida, mientras que una represa de tierra, de rebalsar, por ejemplo, una represa, como la tierra es deleznable, se podría lavar y podría fallar fácilmente la estructura. Ahora, si es que es una represa de concreto o mampostería, podría soportar incluso un desborde de la represa. ¿Por qué? Porque es un material noble, es un material mucho más resistente que la tierra, ¿no? Entonces, por eso se adoptan estos criterios
dar pues un periodo de retorno mucho más grande a este tipo de materiales, que es la tierra. Ahora, básicamente para este tipo de obras, justamente acá lo dice, es para los vertederos, ¿no? Entonces, lo que se va a diseñar con el periodo de retorno en los embalses no es tanto la altura de la presa, sino son los vertederos, porque por ahí se evacúan las máximas avenidas. Entonces, para dimensionar esto, se asume pues que el embalse o la represa se encuentra completamente llena y en esa parte recién se analiza el paso del hidrograma de salida por ese vertedero. Ahora, en esta parte también es importante, les voy a comentar de una vez esta parte, antes, todavía vamos a llegar al final, sí, vamos a analizar un poco eso, pero, por ejemplo, este es el corte de un río y acá tendríamos un embalse, a ver, aproximadamente nada más, y a esta altura se encontraría el vertedero, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo tengo un hidrograma aquí de entrada que puede tener esa forma, pero esta misma masa de agua o esta superficie que tenemos acá me va a realizar una atenuación de la onda. Y el vertedero yo no voy a diseñar con este valor, sino que tengo que analizar con la atenuación de la onda y voy a tener ya un caudal un poco más bajo en la salida acá del vertedero. Lo que acá podría haber tenido, no sé, unos 100 metros cúbicos o un poco más. Acá podría tener en algunos casos, no sé, 50 metros cúbicos. En realidad, la diferencia entre uno y otro hidrograma son grandes. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a eso. Entonces, este caudal de diseño es el que vamos a necesitar acá para dimensionar estos vertederos de estas pantallas. Bueno, eso solamente como aclaración en esta parte. Bien, otras recomendaciones, embalses que al fallar no causarían pérdidas de vidas humanas. Esto es lo que les decía, ¿no? Las vidas humanas se toman en cuenta acá para la elección de un periodo de retorno. Embalses costosos, si son caros, para evitar también las pérdidas económicas, como les decía, 500 años, embalses moderadamente costosos, 100 años, embalses pequeños, 20 años. Ok, acá tenemos incluso la fuente para que puedan ahondar un poco más. Riesgo de falla, esto es lo que ya hemos visto también, está un poco más detallado, habla de riesgo de ocurrencia y de no ocurrencia también, que vendría a ser en realidad lo mismo prácticamente. Esto ya lo hemos visto. Acá tenemos, este es el gráfico, por ejemplo, del riesgo de falla, el riesgo hidrológico que habíamos estado viendo, ¿no? Teníamos por acá la vida útil de diseño, asumíamos un riesgo en esta parte y en esta parte intersectando, vamos a ver, por ejemplo, acá, asumiendo un riesgo de 20% para una obra y con una vida útil acá no se nota muy bien, a ver, vamos a ver nuevamente. Asumiendo una vida útil aquí de 50 años y un riesgo de falla de 20%, de esta forma estimo yo mi periodo de retorno, ¿ok? Pero acá ya estoy tomando en cuenta este valor aquí, este riesgo, ¿no? Entonces, este mismo periodo, este mismo periodo de vida útil con otro riesgo me podría dar aquí un valor mucho más bajo, como podemos apreciar. De 200 me puede dar a 30 años. Entonces la diferencia es abismal. Por eso les decía que en esta parte lo importante es saber elegir este riesgo hidrológico. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Riesgo, a ver, por lo menos de una excedencia. Acá tenemos algunas recomendaciones para los riesgos de las vidas de vida útil de las obras, ¿no? Acá tenemos algunos riesgos. Acá tenemos el riesgo admisible, 1%, 2%, 5%, según la vida útil de las obras. Son algunas recomendaciones. Y acá tenemos otras recomendaciones también para el riesgo admisible. Por ejemplo, para puentes se puede adoptar un riesgo de 25%, como podemos ver. Alcantarillas de paso de quebradas, 30%. Alcantarillas de paso de quebradas menores y descarga de aguas de cunetas, igual, 35%. Drenaje de la plataforma a nivel longitudinal, un 40% de riesgo, por ejemplo. Entonces son algunas recomendaciones, ¿no? Básicamente, bueno, esta es probabilidad de ocurrencia que también ya hemos explicado un poco ello.
valor límite estimado. Esto básicamente es a modo de un comentario nada más, pero se habla en algunos casos de una precipitación máxima probable. Este valor hace referencia a un límite físico, o sea, por ejemplo, si es que yo en un diseño de un hietograma, que también vamos a desarrollar, yo puedo tener una precipitación acumulada de 100 milímetros, pero la zona no puede llover más. Por ejemplo, si es una zona costera, tal vez donde las precipitaciones son muy escasas o no se tengan muchos registros, entonces la precipitación máxima posible hace referencia en realidad a límites físicos que se vayan a dar en determinadas zonas, ¿no? Ahora, si es que yo, por ejemplo, en mi diseño determino una precipitación de no sé, 100 milímetros en acumulado, pero es una zona de selva y yo sé que puede llover más. O sea, entonces esa precipitación máxima probable también se analiza y se puede determinar, a pesar que mi diseño me ha salido 100, eh, utilizando estos criterios yo puedo incrementar ese valor de la precipitación máxima probable. Ok, entonces, y aquí en anexos les estoy mostrando algunas otras recomendaciones. Como les decía, en realidad existen bastantes recomendaciones, bastante bibliografía al respecto de periodo de retorno. Pueden investigar incluso por su parte, pero acá se les ha mostrado ya abarcando todo tipo de estructuras hidráulicas prácticamente, ¿no? Estas últimas tablas o recomendaciones se ha obtenido de la Universidad de Sonora de México. Esas serían algunas recomendaciones. Bien, como hemos podido apreciar, en realidad la importancia que tiene el periodo de retorno en un diseño hidrológico, ¿ok? Entonces, no sé si tuviesen alguna consulta en esta parte. Veo que no están todos los alumnos, sin embargo, las clases quedan grabadas para que puedan revisarlas luego. Como hemos podido ver, algunos temas son de mucha importancia. No sé si tuviesen alguna consulta o comentario al respecto. Y si no hubiese, pues me la pueden hacer llegar también después, aunque sea por correo, o incluso me pueden llamar al número de contacto que está al inicio y al final de las presentaciones. Vamos a ver. Al parecer no tenemos ninguna consulta en esta parte. Espero en realidad que haya podido aclarar algunos conceptos, algunas definiciones, también con la parte práctica que estamos tratando de hacerlo bastante práctico. Espero pues que en algo les pueda haber servido, ¿no? Bien, si no hubiese otras consultas, estaríamos finalizando la presente clase denominada Evaluación del periodo de retorno. Que tengan una buena noche y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.